Hola queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les guarde, les bendiga y con ello queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Damos gracias a Dios porque nos podemos conectar para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Recordamos que la serie que estamos presentando tiene que ver principalmente con la piedra de tropiezo, Jesús, profetizado en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, cumplido en el Nuevo Testamento. Y particularmente, a través del libro de Hebreos, miramos a Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, en un santuario en el cielo, con lugares que se corresponden con los lugares del santuario de la tierra, lugar santo y santísimo, con víctimas en el cielo que se corresponden con las víctimas de la tierra. La víctima del cielo es Cristo mismo, supremo sacrificio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el libro de Hebreos también se trae una lista de honor de aquellos hijos de Dios que por fe llevaron una vida en la tierra en obediencia a los mandatos de Dios. Una vida ejemplar, con sufrimientos, con vicisitudes, con caídas y levantadas. Y para ello vamos a continuar estudiando el libro de Hebreos capítulo 11. Repasamos lo que ya miramos, versículos 1, versículo 6 también. Y ya con ello vamos a ver al siguiente personaje, versículo 7, el cual es Noé. Miramos pues entonces capítulo 11, versículo 1 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, al hablar de certeza o garantía, dice la traducción de la Biblia de Jerusalén. Es algo cierto, seguro, hay garantía, aunque no lo podemos ver, no lo podemos palpar, lo estamos esperando a que llegue, pero allí radica la naturaleza de la fe, creer, porque si ya lo tenemos o lo palpamos, ¿para qué creer? Ya está con nosotros. La fe pues es mover el alma adelante siguiendo la palabra de Dios, la promesa de Dios. Confiamos en Dios, creemos que Él nos lo va a dar, en su amor promete cosas para nosotros, nos promete la salvación y nos da la garantía del Espíritu Santo, la promesa suprema de que el Espíritu nos recoge, nos asiste, nos fortalece, nos ayuda. Bien, es la obra del Espíritu Santo en todo nuestro caminar en la tierra, hasta que Jesús venga en la segunda venida y nos recoja, nos lleve a las moradas eternas. ¿Quiénes creyeron de esta manera? Fueron los santos de la antigüedad. Desde Adán, a quien se le anunció por vez primera lo que llamamos el protoevangelio, Génesis capítulo 3, 15, que de la simiente de la mujer que nacería, le heriría en la cabeza a la serpiente. Ahí lo tenemos al texto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya o suya. Esta te herirá en la cabeza a Satanás y tú apenas le herirás el calcañar. Así fue que en la cruz del Calvario se obtiene la victoria mortal contra Satanás al morir Jesús y resucitar. Allí Jesús paga toda la deuda del hombre. Y al resucitar, como no cometió pecado, tiene pleno dominio sobre la muerte y sobre la vida y otorga vida eterna a aquellos que creen en Él contra los argumentos de Satanás. Así como Adán, luego Abel y los santos a lo largo de los siglos. Miramos también el caso de Enoc, nuestro último personaje, pero vamos a continuar mirando más personajes del Antiguo Testamento que por fe caminaron, creyeron, lucharon, vencieron y obtuvieron su aprobación, la aprobación de Dios, aunque no recibieron todavía lo que les fue prometido. De eso trata también capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos pues a leer ahora versículos 6 y 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Eso es fundamental, una premisa inobjetable. Quien se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que además es galardonador, premiador de los que le buscan. Hay premio al buscar a Dios.
Y Dios invita a que lo busquemos, como dice Pablo en Hechos 17, aunque sea palpando, a ciegas, a ver si lo podemos encontrar. Aunque no está muy lejos de nosotros, dirá el texto completo. Dios apela a nuestra inteligencia, a nuestras emociones, a nuestro corazón, que lo busquemos. Él se reveló a sí mismo en Cristo, lleno de amor. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino para condenar, vino para salvar, para dar esperanza, aliento, de que hay un Padre en el cielo, atento a nuestras necesidades, pero que el pecado ha hecho tanta ruina que no lo podemos imaginar. Y el pecado convive con nosotros día a día, lo practicamos hora a hora. Y Dios, lógicamente, se aleja, no puede convivir con el pecado cuando está cerca. Bien, el texto nos dice que sin fe es imposible poder caer en gracia con Dios. Debemos creer no solamente que hay, sino sus promesas. Cuando Él habla, hay premio en lo que Él dice. Acordémonos cuál fue la experiencia de aquellos hombres que, elegidos por el pueblo como los 12 representantes para incursionar en la tierra prometida, que a la vez era tierra enemiga, en Jericó. Cuando anduvieron 40 días recorriendo la tierra y volvieron trayendo frutos pesados, en su desánimo 10 de ellos manifiestan que no pueden tomar la tierra prometida. Allí Dios se ofende porque Él les había prometido una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué argumento, qué descripción Dios podía dar para seducirlos, para atraerlos? Mas los varones que subieron con Él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Noten, aquí está lo opuesto de la fe, la incredulidad. El no creer que Dios les había conducido hasta ese lugar, que aunque era poderosa la ciudad, al punto, voy a invitar a que sigamos leyendo, miren, revelan lo que hay en su corazón, se ven como langostas, hoy diríamos como cucarachas, porque era su naturaleza. Al no morar Dios en su corazón, se apocan, viven en desánimo, en tristeza, en depresión. A Dios no le agrada. Vamos a completar la lectura. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, noten que esto es lo opuesto a la fe. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, son gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Noten, a esto queremos llegar. Cuando uno no está comulgando con Dios, se ve tan pequeño, tan apocado, como langosta. Así nos parecíamos. La gente también nos miraba porque en la forma de moverse, de hablar, de proponer, de actuar, hay tanto poco poder. No se vibra, no se siente. Y entonces los otros perciben que hay problemas. Ellos lo dicen. A nuestro parecer parecíamos langostas. Eran langostas, o mejor, eran cucarachas. Así se veían tan bajos porque habían perdido de vista a Dios. Qué opuesto el corazón de los otros dos jóvenes que llegaron a ser grandes líderes, Josué y Caleb. Ellos dijeron, vamos a tomar la tierra. Dios lo dijo, es nuestra la tierra. Eso es fe. De eso, amigos, queremos hablar en el capítulo 11. Gente que avanzó, muchísimos ejemplos. El capítulo 11 no puede abarcarlos a todos, pero trae lo esencial para que nos inspire a que si queremos transitar en esta tierra y llegar al más allá, la única forma de hacerlo es creer que Dios está adelante, lo está prometiendo, Él es poderoso para hacerlo, finalmente lo hace. Dios promete, Dios lo puede, Dios lo hace. Si Dios lo promete, su palabra está en juego. Tiene poder para hacerlo. Lo hace. ¿Por qué dudamos? Completemos la lectura hasta que aparezca el diálogo de los dos jóvenes valientes, Josué y Caleb, que dieron vuelta al argumento, pero el pueblo todo ya había tomado la decisión.
no creer a Dios. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, gracias a estos 10 espías como langostas. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¡Qué desprecio al poderoso Dios que los podía librar de esta raza de gigantes, de todos aquellos de Jericó! Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y aquí, amigos, esta es la parte tan emotiva. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel con estas palabras: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Miren, amigos, por dónde va la fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, tal como la promesa que Dios había dado. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, está Dios con nosotros. Eso es fe. ¿Acaso Josué veía a Dios? ¿Le veía los dedos, la mano? ¿Acaso Caleb podía ver alguna figura, alguna gloria? No, por fe, avanzar porque Dios había hablado. Amigos, cuando Dios habla, Él promete, Él puede, Él lo hace. ¿Se acuerdan que así lo habíamos estudiado de Romanos capítulo 4, 21, de acuerdo al griego? 3 verbos muy bonitos, nunca lo olvidemos. Vamos a repasar ahora, ya que estamos en ese contexto de Romanos 4, 21, de acuerdo al griego. Plenamente convencido de que es también poderoso, es decir, que lo puede para hacerlo todo lo que promete. Pero el griego pone esa triple progresión. Él lo promete, Él lo puede, Él lo hace. Para que confiemos siempre, amigos, en las promesas de la Biblia. Dios tiene poder para cumplir lo que Él promete. Y finalmente lo ejecuta, lo hace. Para que el hombre descanse en las promesas de Dios, descanse en el poder de Dios, descanse en los hechos de Dios, en las hazañas. Miren acá, Romanos 4, 21, la Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Y habiendo estado plenamente persuadido que cual ha prometido, así como ha prometido, poderoso es, siendo también para hacer. Así que prometió, lo puede, lo hace. Así solito está 4:21 de la carta a los Romanos. Bien, vamos a mirar ahora el texto que nos corresponde de Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Cuál será el nuevo personaje del cual estudiaremos? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hablemos una porción, un pequeño tiempo sobre Noé. ¿Cómo una conducta puede condenar? Lo que él hizo condenó a aquella gente incrédula, perversa. ¿De qué manera? Haciendo cosas que para el sentido común suenan a locura. Si Dios dijo que iba a inundar, y en aquel tiempo, desde la creación, más bien, en lugar de lluvia, corría un vapor.
El vapor regaba toda la tierra. Por lo tanto, hablar de una lluvia que sepulte ciudades, al menos que hubiera algún arroyo, lago, río o mar, para poder contener la construcción que estaba haciendo Noé. Noé estaba levantando un barco en tierra. ¿Para desplazarse cómo? Los barcos no se desplazan por la tierra, se desplazan por el agua. No había agua, porque corría el vapor, no lluvia. Por eso es que Dios, luego del diluvio, ordena que aparezca la señal del arco iris, porque desde entonces, cada vez que había lluvia, los hombres podían temer que, como consecuencia de la primera gran lluvia universal, toda lluvia posterior se constituyera en una amenaza. Para evitar ello, puso el arco iris, para que el hombre siempre recordara que Dios nunca más volvería a destruir la tierra de la forma en como lo hizo, con inundación de aguas. Amigos, una fe que condena. La fe requiere acción. No es solamente el creer y aún cruzarse los brazos. Una persona que dice creer, que tiene fe, pero no se le ve en los hechos, deja mucho que desear, aún confunde. Dios no lo puede aprobar. Vamos a mirar un ejemplo en la carta del apóstol Santiago. Les invito a que me acompañen. El capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante, leemos la fe en acción, en obras que refuerzan que la persona, ella manifiesta que tiene fe. Bien, las obras lo van a confirmar. Leemos pues Santiago 2:14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero las obras no le acompañan? ¿Podrá la fe sola salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amigos, ¿saben? Antes que leamos la siguiente porción, yo les invito a que seamos muy sensatos. Hay veces en la iglesia, suele pasar, que aparecen hermanos pobrecillos, con escasos recursos de supervivencia. Gente pobre, aún a veces hasta pordioseros, que pueden aparecer en el seno de la iglesia. Y los miramos, y como no viste el mismo color de la camiseta nuestra, sentimos que es alguien distinto, por lo tanto, no inspira mucha confianza, porque los pájaros del mismo plumaje se juntan. Bien, es pordiosero. Qué distinto cuando brota el amor y nos acercamos y lo saludamos. ¿Cómo está, amigo? Bien. Qué bueno que nos visita. Qué alegría que esté aquí visitándonos. ¿De dónde viene? De tal parte. ¿Y cómo supo de este lugar? Pues andaba caminando, miró un cartel y entré. ¡Oh, hizo muy bien! ¡Qué lindo! Amigos, podemos iniciar una charla, pero luego si le notamos que no tiene ropa, o ropa escasa, o muy sucia, o está con hambre, y en su timidez no se anima a pedir comida. Pero nosotros decimos, veo que anda solo usted, déjeme que haga una oración, yo voy a pedir que Dios lo bendiga. Sí, cómo no. Y oramos, amigos, pero no le damos ni un pedazo de pan, no le proveemos alguna ropa. Es lo que el apóstol está diciendo. ¿Aprovecha? No aprovecha nada. El amor tiene que ser práctico. Apareció alguien. Amigos, ayudémosle. ¿Saben? A veces pasa esto cuando estamos yendo por la calle o por las rutas y vemos a alguien que está en necesidad. Es cierto que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso dice el Evangelio. Y por lo tanto, si vemos a alguien con problemas, allí dudamos, ¿será que conviene que haga esto? No quisiera meterme, y estamos dudando. El Señor quiere que actuemos por fe. La fe que obra es la que condena a aquel otro que no obra. Déjenme, amigos, contar una experiencia que viví con mi hijo, el que está en el sonido actualmente. Una noche, estábamos casi a medianoche mirando una película, ya listos para ir a dormir,
cuando sonó la puerta de la calle. Alguien tocaba la puerta y pedía auxilio. Como nuestra puerta no traía mirilla hacia afuera, solamente por el timbre de voz. ¿Quién es? ¿Qué desea? ¿Qué busca? Y era una dama. Por favor, socórreme, porque me peleé con el novio y me botó todas mis cosas en la calle. Y ando casa por casa, era medianoche, buscando auxilio. Y amigos, había desconfianza, es natural, a esa hora de la noche. Yo no podía ver bien a la persona. Y veo a mi hijo, mi familia durmiendo ya. ¿Y qué hacer? Pues decidí abrir la puerta. Y la mujer allí la vi desencajada. Gracias, gracias, porque nadie me asiste hasta ahora. Por favor, solamente pido hablar por teléfono. Ahí está, tómelo. Voy a llamar a mis amistades o parientes que me vengan a buscar. Y no tuvo suerte. Llamó a varias gente, nadie contestaba. Y no sé qué hacer. Tengo allí a una cuadra toda mi valija, toda tirada en el suelo. Mi novio me botó. Entonces, mirando a mi hijo, le digo, bueno, vamos a recoger la señora y la llevamos en mi carro. ¿De veras? ¿Usted haría eso? Y bien, hicimos eso. Era peligroso. Y efectivamente llegamos al lugar, estaban todas sus ropas tiradas, recogimos todo y ubicarla en algún lugar un tanto lejano. Finalmente ella ubicó el lugar, se metió y ya nos despedimos. Y con mi hijo volvimos a casa. Cuando mi esposa se despertó, amigos, me creó problemas, y con razón. Pero ¿cómo abriste la puerta? No viste si era peligroso, tienes una familia, tus otros hijos, etcétera, etcétera. Pero con mi hijo estábamos animados, habíamos hecho una obra de bien. Teníamos fe, pero había que actuar. Y a veces, amigos, cuando uno actúa es peligroso. Les habrá pasado a ustedes. Abren la puerta por querer hacer un favor, un bien, y sale mal. Puede ser. ¿Cómo necesitamos la protección de Dios, mis queridos amigos? Pero ¿cómo necesitamos hacer? No es solamente hablar, hay que actuar. Hay gente en la calle que nos necesita, que pide auxilio. Es lo que trata el texto que estamos leyendo acá. Otra vez volvemos a Santiago capítulo 2. Leíamos desde el versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe sola salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De ello habla entonces Hebreos capítulo 11, versículo 7. Noé escuchó el anuncio de Dios, 120 años de gracia para el mundo. Él iba a mandar un diluvio. Por lo tanto, le ordena a Noé que él se salve, que edifique una casa. Y al edificar la casa, queridos amigos, allí prueba su fe. Ante la burla de los amigos, construye su casa. Otra vez leamos el texto. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe que condena al mundo porque él construye una casa para que poder salvarse, porque Dios se lo había pedido y él había obedecido. Amigos, los tiempos de Noé se están repitiendo. Hay mucha acción pecaminosa alrededor y Dios quiere la misma fe de Noé. Hagan esto, háganlo, en medio de las burlas, de los horrores de la gente, de los pecados que se cometen, para que la conducta de ustedes los condene al momento de la visitación de nuestro Dios sobre el planeta. Quiero contarles a continuación una historia. Yo la conté en otro momento, en otro segmento, y espero que para los que la oigan la primera vez pueda reportar alguna ventaja, alguna luz. En mi tiempo de estudiante de teología, éramos varios jóvenes que acompañábamos a un evangelista allá en Argentina. Y el evangelista decidió hacer una dramatización de la historia de Noé. En aquel tiempo la campaña pues se llevaba en carpas inflables.
una carpa sostenida por aire, y entonces se abría, precioso, los asientos allí colocados, la tarima, el predicador, había música, los jóvenes rodeando todo para las necesidades de los asistentes. Podían asistir cerca de 100 personas para escuchar las conferencias. Y a la gente le agradaba porque al comienzo la desconfianza, rostros nuevos, pero la música, los mensajes bíblicos inspiraban, motivaban y duraban 3 meses estas campañas. Recuerdos inolvidables, queridos amigos, de aquel tiempo en que éramos estudiantes, preparándonos en el seminario para ser pastores. En aquella ocasión, el evangelista reunió a los jóvenes y les dice: miren, vamos a hacer una dramatización de Noé. Vamos a ponerle en tiempos modernos, o sea, los tiempos antiguos, pero para que hoy la gente moderna lo pueda entender. Y la manera cómo va a ser, y entonces nos explicó en qué consistía. Llegado el evento, la gente pues ya sabía que esa noche completa era dedicada a la historia de Noé y su salvación del diluvio. Bien, el protagonista sería un tal Juan. Juan es sobre quien gira la historia. Juan pues sale de su casa en dirección al trabajo. Y él tenía que pasar por los campos de Noé. Y allí Noé estaba preparando un barco en tierra. Recuerden, no había mar, río cerca para justificar la construcción de un barco. Pero Noé, mientras construía el barco, gritaba a gran voz: el fin se viene, una gran lluvia caerá sobre la tierra y matará a los pecadores. Vengan y entren en mi barco. Y el barco se estaba construyendo. Así pues, Noé, todos los días, todas las tardes, todas las noches. Juan, que había salido animado de su casa, al pasar por ese lugar, él escuchaba atento y su corazón se conmovía. ¿Será cierto? Sería bueno acercarme y conversar con Noé para que me cuente más de esa destrucción que él anuncia. Pero pasadas las primeras impresiones y ante las burlas de los vecinos, Juan prefiere más bien esperar. Y cuando va al trabajo, vuelve, otra vez pasa por los territorios de Noé y en su casa le cuenta a su esposa: ¿viste allí ese hombre cómo grita? La fe que él tiene, él cree que viene una gran lluvia que destruirá todo esto. La esposa le dice: oh Juan, por favor, tú vas a creer semejante tontería. Aquí todos los vecinos estamos hablando de lo mismo, que ese es un loco. ¿Te parece? Por supuesto. El diálogo entre Juan y su esposa. Y la esposa, para convencerlo, le dice a Juan: ¿por qué no vas a consultar a los grandes hombres allí de la ciudad? Tienes al reverendo, al psiquiatra, tienes al profesor de sociología, y enumera. Juan pues era uno de los compañeros nuestros. Había hecho su papel. Noé estaba representado por el evangelista, que apenas escuchaba su voz. Pero aquí que se dirige a cada uno de los grandes líderes de aquel tiempo, que eran los respectivos compañeros allí, alumnos de la campaña. Y le pregunta entonces a quién era el reverendo, el gran dirigente religioso: mire, yo estoy confundido porque este hombre está muy convencido de que viene un fin con lluvia y quisiera saber su opinión. A lo que el reverendo le dice: mire señor, mucha gente me ha consultado sobre el tema, solamente les digo, no crean a ese individuo. Si Dios quisiera destruir el mundo, ya nos lo hubiera dicho a nosotros, los grandes líderes de la religión. No lo crea. Así pues, Juan se calmó, pero su temor crecía día a día cuando pasaba frente a la construcción de Noé. Ahora va a visitar a un psicólogo o psiquiatra. Doctor, ¿qué opina usted de lo que está haciendo Noé? Mire, señor, ese hombre seguramente es un enfermo mental que cuando era niño pudo casi haberse ahogado y ahora cree que todo el mundo se va a ahogar. Para hacerle frente, yo recuerdo que tomé ese papel,
le agregué este detalle, le di un paraguas, lo abrí y la risotada de la gente. Al evangelista, a mi amigo, no le gustó. Pero era una manera de burlarse. Usted hágale frente a la lluvia que viene con este paraguas. Y ahí le puse y se abrió el paraguas. ¿Le parece? Así es. Nadie cree. Y amigos, así fue uno tras otro, que Juan le consultaba. Pero su corazón allí, cada vez que pasaba frente a los dominios de Noé, él sentía que Dios le hablaba: entrégate, entra, se acaba el tiempo de gracia. Y ya la esposa no daba más. Termina con eso. Ese hombre está loco, te lo dijeron todos los grandes sabios de la ciudad. Bien, llegó el día que señala la palabra de Dios, en que los animales se metían en el arca, todos en hilera y todos guiados, a lo que la gente respondía: seguramente el viejo Noé los embrujó, los hipnotizó para que pasen los animales. Amigos, había toda suerte de explicación carnal, mundana, incrédula, para no aceptar el mensaje de Noé. Hasta que finalmente llegó aquel día que la Biblia señala, en que la puerta se cerró y ya nadie más podía entrar. Todos quedaban expectantes. ¿Y ahora qué va a pasar? El texto nos cuenta que transcurrió una semana. Quiero decirles, amigos, que hay autores, aún en las caricaturas, que conocen esta historia y a veces se dramatiza de una manera interesante, para que la mente razone. En una de esas caricaturas, ante el evento de que la puerta se cierra milagrosamente y esperó varios días hasta que se desate el agua, uno de los vecinos, hastiado de la prédica de Noé, propuso lo siguiente a sus otros vecinos: amigos, propongo que este barco que fue construido y toda la gente y los animales están adentro, propongo que les prendamos fuego y se hace un gran asado universal, no una lluvia universal, este fuego universal. ¿Les parece? Traigamos antorcha. Así lo muestra una caricatura. Y mientras están preparando la antorcha para prenderle fuego, en eso las nubes se ponen negras y se entrechocan. Y caen las primeras gotas de una lluvia que no cesará por 40 días y 40 noches. Lluvia intensa. Comienza la lluvia a caer. Comienza el diluvio. Y Noé, amigos, yo les hago recordar allí en la dramatización que hicimos como equipo de evangelismo. Juan gritaba: Noé, yo he creído en ti, ábreme la puerta, ábreme, yo creí en ti, creí. Amigos, el creer sin obras no sirve. Juan dijo que creía, pero para creer hay que demostrarlo con obras. ¿Cuál era la obra? Tú crees, métete adentro. Tú crees, ponte del lado de los que son creyentes, de los que hacen. Ese era Noé, su esposa, los hijos, las esposas. Ponte del lado donde reciben burlas. De este lado es fácil. Todos con sorna, burlas, risas, amenazas, diciendo toda suerte de palabras vulgares contra esas 8 personas que estaban allí enfrente, liderando un mensaje. El fin llega sobre esta ciudad y el mundo con una gran lluvia que Dios ordena. Como la lluvia no aparecía, amigos, este es el detalle interesante. En todo el tiempo de Noé, de su predicación, no había evidencias. ¿Cuánta gente quiere ver alguna pista, alguna evidencia de lo que se está diciendo? No, amigos, eso no es fe. Fe es que Dios lo promete, Dios lo puede, Dios lo ejecuta. Al hablar de fe, amigos, no pidamos evidencia para que yo entonces pueda creer. Cuando pensamos en los hechos del Antiguo Testamento, hay varios ejemplos que hablan de cómo el hombre tiene que dar un paso adelante. Es el caso de el paso
por el río Jordán. Tenían que atravesar el río caminando y el río no se abría. Y cuando el pueblo comienza a mojarse los pies, el río no se abre. Moisés, ¿qué hacemos? O Josué en este caso. Avancen, avancen. Y cuando ya los pies están bien metidos abajo en el lecho, ahora sí se abrió. Amigos, así actúa Dios. Él quiere ver que nosotros metimos el pie, un pie adelante y el otro también. ¡Avancen! Sí, pero si yo avanzo, el agua me traga. Mira el agua cómo está. A menos que nademos, y aquí hay gente que no nada. ¡Avancen! Amigos, la fe es creer y hacer. Es confiar y demostrar con nuestras acciones que Dios lo que promete, Él tiene capacidad, es decir, poder para hacerlo, y lo va a hacer. Dios no quiere ni defraudarnos, ni que lo defraudemos. Vamos a trabajar juntos. Dios quiere hombres como Noé, porque Dios prometió darle al mundo 120 años de gracia. Y hubo tiempo para esperar que la gente se arrepintiera al mensaje tan extraño, tan alocado de Noé. Por eso las burlas que en aquella época dramatizamos los estudiantes, para que la gente lo pudiera ver desde un ángulo moderno. Y amigos, es para pensar, a la hora de razonar, tanto los antiguos como la gente moderna, estamos en el mismo camino. Si aquellos fueron incrédulos y perecieron, ¿hoy acaso somos mejores o distintos? No. Estamos con la misma capacidad de razonar, de dudar, de desconfiar, de criticar y de decir, es imposible, no puede suceder. Amigos, cuando Dios habla, su palabra es promesa. Dios no anda haciendo bromas, no anda hablando al aire. Él habla y promete, habla y salva. Él habla, desea salvarnos, lo puede hacer. Así Noé se convierte en el hombre que por su fe condena al mundo, haciendo la casa en la cual todos se van a salvar. Quiero invitarles, amigos, a que leamos un texto a continuación, que aparece en Mateo capítulo 24, y especialmente en paralelo con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, y una palabra en particular que ojalá arroje luz. Mateo capítulo 24, la situación con los antediluvianos y la nuestra, allí en los versículos 37 en adelante. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjense el detalle, amigos, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La palabra clave aquí es no entender, tener la mente obtusa, cerrada, no logra comprender. Hay un texto en Apocalipsis refiriéndose al gran enemigo de Dios, al que se lo denomina Babilonia la Grande, la gran ramera, con la cual fornican los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se embriagan con el vino del furor de su fornicación. Esto aparece en Apocalipsis 17, los primeros versículos. Ahí lo tenemos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fíjense la figura que se utiliza, especialmente el verbo adecuado. Los moradores de la tierra beben el vino que irradia esta mujer, que los embriaga. Y una persona embriagada está entontecida, no logra entender.
Eso les está pasando a mucha gente actualmente, que ante este evento de la plaga y la cuarentena que nos obliga a recluirnos, a separarnos, el Señor quisiera que entendiéramos o que entendamos que el fin está a las puertas y que por lo tanto requiere de nosotros una consagración, una preparación, una entrega a Dios y un cambio de conducta. Decimos tener fe, demostrémoslo con hechos. En el caso de mucha gente, si tiene fe, demuéstrenlo cambiando la conducta, dejando de lado hábitos malos que los caracterizaba, para enmendarse y hacer cosas correctas hoy. Notamos, la fe requiere acción. En el caso de Noé, con razón, él se mueve en un mundo donde la gente no entiende, pero Dios a él sí se lo ha revelado. Voy a invitar a que leamos más de Noé, esta vez en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los actuales demonios, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, noten acá, pregonero de justicia. Pregonar es predicar. Predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este es el Noé que predica, que habla, que dice mientras construye su barco. Les anuncia a la gente, amigos, el fin se viene. Hoy estamos necesitando que haya voces que se levanten, que digan a los demás, el fin se acerca. Quiero decirles, amigos, algo especial, un gozo particular que hoy he recibido. Una dama que escribe inglés, se comunica, tiene nombre hispano. Y yo empecé a escribirle en español. Me dice, no entiendo español, solamente inglés. Ok, escribo en inglés. Y le tengo gran aprecio, me dice, por mí. ¿Y cómo? Porque estoy mirando sus videos. Yo digo, pero si usted no entiende español, pues hay alguien que los está poniendo allí en la red de esta persona, que es una persona que no habla español tampoco, y lo pone. Y esta persona lo hace con tal entusiasmo que da explicaciones e interpretaciones de la persona que yo creí que trabajaba para usted. Le dije, no, lo hace por cuenta de la persona. Y por esa persona, pues, yo decidí comunicarme con usted al ver los videos que me gustan y le digo, amigos, yo estoy feliz por este motivo. Este mensaje sale en inglés y yo no lo pedí. Me cuesta hablar inglés. Sale, que salga, que salga. El fin se viene. Cristo está a las puertas. Lo señalan las calamidades que se están produciendo. Que el hombre se despierte. Que se lo digan en chino, japonés, cualquier idioma que haya en la tierra. El Señor viene pronto a buscar a sus hijos. Y Dios quiere que estemos preparados. Como lo estuvo Noé en sus días, mientras a puro martillazo y cincel, una madera aquí, otra allá, levantando un barco. Ilógico si no había lluvia, no había río, no había mar. ¿Cuántas bromas se hacen al respecto? Ustedes saben, de políticos que prometen cosas que vamos a traer aquí, y vamos a construir un astillero, así una empresa de barcos. Pero fulano sí que estamos en pura tierra. No importa, traeríamos el mar también acá. Promesas políticas ridículas. Así veía la gente a Noé. Ridículo. Hablas de lluvia. Aquí no hay agua para lluvia. ¿Para qué haces un barco? ¿Para llevarlo de qué manera? Y la lluvia vino porque por fe Noé condenó al mundo haciendo el barco, creyéndole a Dios. Hoy, amigos, estamos necesitando la misma fe que le puede decir a la gente, yo creo. Y la gente que me diga, mira, cálmate, porque esto se va a arreglar, lo de la pandemia y lo de la cuarentena, con una vacuna que ya va a aparecer, y ahí se te acabó, que no va a haber fin, se arregla todo de una vez. No, amigos, no.
La profecía ya habla también acerca de ello, de la unión de las naciones, como cuenta Apocalipsis capítulo 17. ¿Queremos verlo? Yo les invito a que me acompañen a mirar Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, 13, aún el 14, finalmente el 17. Otra vez, Apocalipsis 17, versículos 12 en adelante. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, representan a las naciones de la tierra, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. Todas las naciones de la tierra le entregarán al anticristo, aquí llamado bestia, ese poder hegemónico que gobierne sobre la tierra para imponer su voluntad contraria a la voluntad de Dios. Al punto que en el siguiente versículo 14 se describe la verdadera naturaleza del conflicto, y es pelear contra Dios, pelear contra los seguidores de Dios, que son aquellos llamados, elegidos y fieles que cuenta el versículo. Leemos pues capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son los llamados, elegidos y fieles. A un versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones que ejecuten lo que Dios se propuso, que se pongan de acuerdo y que den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y entre ellas la principal, la segunda venida de Cristo. Noten acá, cuando dice que se pongan de acuerdo, es lo que actualmente está pasando. Ya las naciones todas están dejando de ser tales, independientes una de otra, para formar parte, como en una pensión, un cuarto al lado del otro cuarto, y este cuarto al lado del otro cuarto, todos interconectados, ya que forman parte de una pensión o de un motel. Hasta incluso un baño para 2 o 3 de los cuartos. ¿Se entiende? Antes eran una casa distante, la otra casa distante, así eran las naciones. Ahora no, se están uniendo todos bajo un régimen tanto político, sanitario, económico y finalmente un gobierno religioso universal. Oh amigos, qué tiempos preciosos para que se cumplan las palabras de Dios y a la vez los que amonestan acerca de esas palabras. Jesús viene. Noé predicó por fe y condenó al mundo con la fe que tenía haciendo el barco, haciendo su casa, para que su familia se salve. ¿No podemos hacer lo mismo nosotros? Que usted predique la palabra, que la enseñe, que otros sepan, el Señor viene y se salva a usted y aún su familia, porque usted lo creyó y lo demostró, hablando, testificando, no teniendo miedo, diciendo las cosas, que la gente oiga. Así como los políticos se hacen sentir y oír, y más en este tiempo de elecciones políticas, promesas aquí, críticas por allá, vamos a sacarle la careta a este de más acá, juicios políticos, etc. Los políticos dejémoslos ellos engarzados en lo suyo. El Hijo de Dios tiene otra misión. Levantamos en alto nuestra voz, queridos amigos. Súmese usted también. Forme parte de aquellos santos como Noé, que condenan al mundo por medio de una fe, haciendo lo que Dios le pide que hagan. Y aquella gente, aunque se burle, como relatamos en la historia de esos jóvenes que hacían la dramatización del caso de Juan. Hay mucha burla actualmente. Pero amigos, cuando el mal y las calamidades más se ciernen sobre el planeta, hay espíritus que se despiertan, felices aquellos que se despiertan, felices aquellos que amonestan, para que Dios los bendiga a ambos. Este es el tiempo de amonestar, de hablar. No, uno no puede callarse, no puede avergonzarse de decir las cosas que Dios quiere que se digan. Leemos pues, les invito, Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9.
Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Dios está esperando que sus hijos aquí en la tierra lo confiesen, digan, no se avergüencen, hablen. Jesús viene pronto. Aquellas antiguas señales que él había dicho, que se debían producir, que a lo largo de los siglos aparecieron diferentes portentos. Y en muchas generaciones se produjo la esperanza. Jesús viene en nuestros días, Jesús ya viene, y Jesús no vino. Alguien dirá, ¿y no pasará lo mismo en nuestros días? Que se produzca la historia de Pedrito y el lobo. Ya viene el lobo, ahí viene, y nunca viene. Y cuando viene de verdad, nadie cree. Amigos, algún día tiene que venir. Y si pasara que no viene en mis días, sino en los días de mis hijos o de mis nietos, seguiré creyendo que el Señor viene pronto para hablarlo. ¿Por qué avergonzarme? ¿Qué deuda tengo yo con alguien por lo cual me vea obligado a callarme? No. Al contrario, mi deuda es hablar porque el Maestro fue bueno conmigo. Así como me salvó, quiero que otros se salven también, que escuchen el mensaje, que abran su alma y disfruten de la compañía de un Dios que los ama, que les perdona. Ahora que hay tiempo de gracia, más tarde ya no. Queremos escuchar, queridos amigos, queremos creer, queremos utilizar esta herramienta preciosa que es la fe, como pasó con Noé. Esa es la invitación que les hacemos. Que seamos todos de corazón dispuestos para creer tiernamente lo que Dios dice en su palabra. El fin viene, Jesús se acerca y llevará a sus hijos. Si usted lo cree, querido amigo, haga su oración, entréguese a su Dios, como quiero hacerlo yo también. Que Dios nos bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión estudiando más acerca de Hebreos capítulo 11. Bendiciones.